Volviendo un poco para atrás, en la etapa que estabas tú de esponja total, es cuando te ficha Sardá, ¿no? Y es que cuando estabas, ¿qué? ¿Tenías 11, 12 años? Claro, cuando yo estaba, te fichan. fíjate, lo de egiptología, Claro. o sea, la Asociación de Egiptología entró en el 97. Eso es una noticia O sea, se de hizo alcance. noticia por el examen después, ¿no? En el 98. Entonces sí Ajá. salió en muchos periódicos, en la CNN, o sea, pero fuera de España, o sea, Sí, sí. pues Hombre, es que es de algo que debe Radio ser Caracol único. de Colombia, no sé, todas estas, Italia, o sea, Ajá. sí hubo. Por supuesto, me invitaron a Egipto varias veces, qué el gobierno bueno. egipcio. Ujú. Yo siempre digo, una experiencia que ya tuve es llegar a un aeropuerto por la por la llegada de autoridades, por la puerta de autoridades, es ¿Sí? una cosa impresionante. Qué Sí. brutal. Me Ya invitaron siendo a la niño. tele, sí, siendo niño. En Te reunías Egipto. con el ministro de Cultura, Faruk Hosni, con Ajá. tal, o sea, con varias. Fíjate. Saji Hawass, perdón, Saji Hawass. Claro que sí. Saji Hawass yo le conocí, fíjate, en Madrid. Un personaje muy Privado, controvertido, muy ¿eh? controvertido, sí, Ahora pero bueno, mismo está... No me sale a hablar. A ver, él vino porque era amigo de la. De hecho, fíjate, una conferencia que él dio que vino la Ujú. reina Sofía, que era porque ella creo que estudió arqueología Ujú. y era también amiga de él. Y vino la reina Sofía a la conferencia en el CSIC, me acuerdo, en el año 98. Y a mí me consiguieron una entrevista personal con Ajá. Saji Hawass. Y sí, o sea, yo en el mundo de la egiptología efectivamente tuve la oportunidad de conocer a grandes Ujú. John Baines, que ya falleció, que era profesor en Oxford. Entonces, sí fui a Egipto, estuve también en la tele, vi. Claro, eso te da como Sí, salí en. un alcance Y luego brutal. entonces es curioso, claro, como, fíjate, ¿no? Yo luego volví a replegarme, ¿no? Ese año, porque yo además estaba estudiando también árabe, hacía un montón. Yo tenía la semana era lleno, el colegio, la biblioteca, árabe, egipcio, alemán, inglés, o sea, estaba. ¿Cuántos idiomas hablas? A ver, que hable, o sea, que me pueda sentir, porque claro, árabe, por ejemplo, estudié 2 años. En el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos me dieron una beca, pero claro, no, una conversación elemental, pero no me siento con fuerza. Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, en esos me siento más. Pasa que claro, luego he estudiado egipcio, copto, hebreo bíblico, latín, griego, sánscrito también estudié en Harvard, pero son lenguas muertas, o sea que esas no cuentan. Entonces, claro, yo ahí me replegué porque yo sentía que tenía que seguir acumulando conocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego me invitan a un programa a principios del año 99, yo todavía tenía 13 años, que era uno de estos que había que lo presentaban a Rosa Quintana, que era que era un especial sobre niños superdotados. Vale. Y bueno, pues entonces fui, pues de esto, ¿sabes? Como que había, ¿no? Que te invitaban, había varios testimonios. Sí. Y entonces yo en ese momento estaba muy interesado por cuestiones filosóficas. Había empezado a migrar sin dejar lo anterior. Yo he sido muy de, no dejando lo anterior, pero ampliándome, migrar a cuestiones filosóficas, ¿no? Quizá porque el conocimiento también de los orígenes de la civilización y de las religiones antiguas me conectó con cuestiones teológicas y filosóficas, ¿no? De lo divino, el sentido de la vida, el universo, el porqué. Y entonces yo ahí pues empecé a se emitió ese programa y luego nos llamó a casa un señor que ya falleció, que era Joan Ramón Mainat, que era el productor de Crónicas Marcianas. Y entonces que Javier Sardá quería conocerme, que quería invitarme a su programa. Ajá. Entonces, claro, pues evidentemente, obviamente mis padres poniendo muchísimas, pues con cierto miedo y hablando con familiares, etcétera, con mucha precaución, porque bueno, pues que era un tipo de programa de noche que va a hacer era muy ahí, loco. Era muy loco. que va a ocurrir. Claro. Él garantizando que iba a ser el máximo respeto, que iba a estar yo solo. Y fíjate, yo fui para un programa y al final me quedé 2 años. 2 años, sí. ¿eh? ¿Fueron iba los todas las 2 últimos semanas o estaba entre medias de...? No, Crónicas Marcianas creo que acabó en 2005. Fue año 99 y 2000. Vale. Y de hecho luego yo podría haber seguido, o sea, yo tengo muy buena relación, pero es que yo sentía que tenía que volver a replegarme. Ya, o sea, fue curioso ya estudiar. Y entonces yo iba, y claro, a lo que le gustaba mucho a él era que podíamos hablar de muchos temas, historia, filosofía, ciencia, de una manera divulgativa, y que eso, pues la verdad es que resultaba muy inspirador también para personas jóvenes, ¿no? ¿Tú te acuerdas del primer día que fuiste? Sí. ¿Y ese día el primer día me acuerdo estabas? perfectamente. Íbamos a hablar sobre la filosofía de Platón. O sea, la cuestión es que los temas se decidían, luego nunca se cumplían los temas. O sea, yo a veces salía ahí con libros, luego nunca, o sea, no había ni guión ni Sí, nada. me acuerdo de los libros que ¿qué más venías ahí da? con- Es como si vengo aquí con uno, no se ha cumplido nunca. Claro. Y es lo bonito, o sea, a mí nunca... Además era un falso directo, ¿sabes? Ah, O sea, ¿no era que- en directo eso? Ah, fíjate. No, el programa era en directo, Fíjate. pero como yo era menor de edad, se hacía un poco antes, Que se cenábamos allí, era en San Just, donde se grababa, era un falso directo, es decir, que Vale. efectos prácticos era un directo, nunca Vale. parabas. Entonces, cuando te lanzaban ahí a la piscina, pues fíjate, yo nunca tuve nervios ni miedo. Yo recuerdo Vaya. la primera vez que me dijo Sardá, dice, vas a pensar que 15 minutos es una eternidad, se te va a hacer cortísimo. Y fue la verdad, me quedé con ganas, digo, yo tengo mucho más que decir. O sea, Claro. tengo más que decir de Serán Platón 15 y de minutos solo, Aristóteles y de Egipto. Claro. Sí.
Se me hacía siempre Wow. cortísimo. ¿Y te 20 sentiste bien? minutos. Muy bien. Siempre, máximo Qué bueno. respeto, máximo tal. Claro, es un privilegio mediático que ahora yo no tendría, ¿no? Yo tuve en ese momento, porque que te pongan solo a hablar es porque yo tenía 13 años, 12, 13, 14, ¿no? Cuando yo estaba en la televisión. Ahora no, o sea, yo por ejemplo debates y eso que nunca me han gustado, porque además, no sé, hay factores extrarracionales, ¿no? No importa el argumento, sino cosas que no son racionales. Entonces a mí eso me enerva, ¿no? Porque a mí me gusta que las cosas se fundamenten en datos y en la lógica. Sí, desde lo racional, no de lo y emocional. gente que sabe realmente del tema, no gente que en realidad no sabe. Pero claro, entonces ahora lo más parecido a esto es un podcast como el que tengo yo aquí, Claro. ¿no? Por ejemplo. Pero ahí sí es curioso. Y al final nunca me... Claro, y eso es verdad que lo veía mucha gente, es que era casi un 40%. ¿Lo elegías tú los temas? Los temas en general los elegía yo. Vale. Sí, yo decía, pues a mí me apetecería hoy hablar de la China antigua, o hablar de los mayas, o hablar de jeroglíficos egipcios, o hablar de Aristóteles, o hablar del O sea, psicoanálisis. no tenías de Freud, un guión que te daban. cosmología. Tú salías y... Algunas veces me decían, nos han escrito personas. Ajá. En ese momento escribían cartas. Claro. Fíjate, a mí me llevaban cartas de personas de admirar, me mandaban regalos. ¿Sí? Era una cosa. Sí, era una cosa. A ver, era muy guay verte. Era muy guay verte porque, claro, es que eras un niño. Claro. Y hablabas con una facilidad de unos temas complejos que era muy divertido. El otro día sabes que muy estuve entretenido. con un editor que me ha publicado a mí el libro de la búsqueda del todo. Ese Sí, luego hablamos. Pues ese que me lo ha publicado. Y él me veía también en la libreta y dice, yo es que no me podía creer que hablaras así. Digo, pero es que para mí es normal, o sea, no se me salía normal. Claro. Es que yo eso lo estaba leyendo. Claro. Es que yo lo que decía para mí era elemental. Claro. O sea, hablar de gramática egipcia, de las formas de tal, o de la filosofía de Platón, si el cosmos noeticos y el mundo inteligible, todo eso es que para mí ya lo había leído desde los 9 años. Sí, que era como hablar de algo básico para Claro, ti. o por ejemplo, fíjate, incluso para mí era un reto, ¿no? Porque a veces me decían, nos han escrito que quieren que hables de Freud. Pues digo, pues yo me voy a poner a estudiar esto, le voy a tal y voy a... o cosas que a veces me hacía preguntas que dices, jo, no estaba casi nada preparado. De repente una vez estábamos hablando, no sé si fue de qué, y de repente me preguntó, y esto, por cierto, ¿qué es la teoría de la relatividad? Y claro, yo tuve que dar una explicación. Wow. Justo digo, pues bueno, tiene que ver con la diferente medida de variables espaciales y temporales según tu estado de movimiento. Y menos mal que yo lo había ya estudiado en mi biblioteca, Claro, ¿no? Cuando estaba en tal. Sí, yo creo que ahí va al final. A ver, obviamente, ¿no? O sea, yo era perfectamente consciente de que era la magia, pero también el interés, la curiosidad por que lo hiciera un niño. O sea, por supuesto, y era pues como ver a un pequeño hombre, o sea, una mente de un adulto en el cuerpo de un niño. Eso es lo que generaba ese interés. Es decir, que a muchas personas, más que lo que yo dijera, les atraía el quién, ¿no? En la Luego era muy situación. interesante. Pero claro, yo dije, bueno, yo en esto volvemos al tema de lo práctico, ¿no? En algunas cosas sí soy práctico. Bueno, ya que me ha dado el universo, la existencia, me da esa oportunidad, voy a aprovecharla máximamente. Entonces yo puedo difundir el saber, puedo inspirar a muchas personas. Yo que me he sentido tan aislado del mundo, puedo reconectar y puedo devolver también al mundo. Y esto también es una plataforma que me va a poder permitir realizar muchos sueños, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues fíjate, de conocer a gente. Claro, fue una ventana impresionante. Claro. ¿Tú te sentías bien ahí? O sea, ¿te trataban bien? Yo me sentí muy bien, sobre todo me sentí apreciado, reconocido. Qué bonito. Lo que yo no había visto en ese colegio, en Coslada, cuando era niño, incluso a veces de verme aislado, en algunos casos, ya digo, en pocos, ¿no? Pero en algunos sí despreciado. Sí. Bueno, que se reían de ti porque hablabas de una bullying, manera especial. ¿no? Fíjate, no solo niños, adultos también, ¿eh? O sea, ¿Sí? como de este niño de qué va, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es como un viejo, ¿no? Hablando cosas así, claro, un poco despectivas, ¿eh? Pues para mí fue una vindicación, ¿no? Esto es como, o sea, vindicatio, ¿no? Caroli Blanchi, ¿no? Sería sepan lo que latín, valgo, pues ¿no? eso, la no vindicación de los de Valentín el Gnóstico, casi. Pues sí, efectivamente, eso es una cosa que a mí me resultó muy gratificante y sobre todo te reafirmó un poquito. Me ¿no? reafirmó. Tampoco es que yo lo necesitara, si te soy sincero. O sea, yo sabía cuál era mi objetivo y mi dirección en estas etapas, ¿no? Que antes he intentado enunciar, no enumerar, pero bueno. Pero sí me ayudó a ver que muchas personas podían apreciar lo que hacía y que personas muy relevantes también podían valorarlo, ¿no? Entonces que de repente tuvieras a muchas personas de España, luego me invitaron también a la televisión en Argentina,
Fíjate, yo una vez un cumpleaños lo celebré en Buenos Aires, me sacaron una tarta en la televisión. En la allí. tele estabas, qué Sí, bueno. de 13 a 14. De 13 a 14. Sí, en Buenos Aires me acuerdo, en un programa Qué que era maravilla. muy importante sí, era uno de los más. Era como el de Sardaggi. Vale. Y en Egipto, y en Suiza, y en no sé cuántos sitios. Entonces, claro, eso para mí fue también muy, bueno, estimulante, porque son experiencias, la vida es experiencia, es una suma de experiencias al final, Es bonito. de las que tú extraes valor. Yo aprendí mucho, conocí a personas interesantes y sobre todo me di cuenta de que había personas que valoraban lo que yo hacía. Sardá se notaba que te tenía cariño, ¿eh? Mucho. O sea, se notaba en cámara Mucha de que admiración, te sí, tenía sí. como admiración y cariño, que no eras como un mono de feria de cero. una rara... No, sino que Nunca me sentí así. era muy interesante lo que decía y es la casualidad y la curiosidad de que es un niño. Totalmente. Pero no era como ridiculizar o... No, era como bonito. Nunca. Yo lo notaba al menos, ¿sabes? Yo en eso sí, yo nunca me sentí, cero. O sea, eso es una de las claves también, ¿no? Yo creo Claro. de que Y tus estuviera a padres no gusto. te hubieran permitido. Yo creo que Totalmente. la primera que Claro, hubieran iban visto algo conmigo raro... allí, o sea, íbamos allí. Sí, fuera. ¿Y te encontrabas Claro. con los otros personajes de Crónicas Marcianas Sí. por los pasillos? ¿Te decían algo? Sí, yo pues los conozco a todos, claro, cuando estaba... Fíjate, Galindo. ¿no? Que Galindo, falleció. Mariano Falleció debería estar, ¿no? mucho. También. Sí, Claro. Paz Padilla, Boris Izaguirre, o sea, yo me El los Boris, conocía a todos, claro. sí, el Latre, ¿no? El humorista. Y ya estaba también, Carlos cuando Latre, ya empezaba. estaba. Sí, ese después, ¿no? Fue como Sí. al final de mi etapa, pero bueno, él ya empezaba. Sí, luego famosos. bonito. Una vez estaba y de repente a veces estaba Ricky Martin, me acuerdo, José Coronado, no sé, te encontrabas con... Claro, es un mundo que para mí es muy extraño, porque yo no me dedicaba a eso, pero son anécdotas que dices, oye, pues mira, también es parte... O políticos, me acuerdo una vez que estaba Julio Anguita, ¿no? Me acuerdo que estuve Julio hablando con Anguita, él. fíjate. Sí, hablando además de educación. Es muy listo Julio Anguita. Sí, era una muy persona culto. muy culta. Estuvimos hablando ahí bastante tiempo, políticos, escritores. Y claro, y luego todo, es que pasaba mucha gente, eso era un mundo... Sí, creo que Era un tenía mundo eso, muy que diverso. podía ser lo más cafre del diverso. mundo, pero también luego tenían momentos de Sí, yo alta estuve más cultura. en la primera etapa, Ujú. sí, ya no estuve en esa. Sí, Pero fíjate, incluso cuando yo estaba ahí, yo era consciente de que mi futuro no era la televisión. lo tenías claro, ¿no? O sea, mi futuro era el conocimiento y el pensamiento. Entonces yo me tenía que dedicar a otras cosas, libros, investigación. No me iba a dedicar a eso.